La mejor manera de afrontar una responsabilidad es con paciencia, razonamiento y en compañía. Izumi. Te odio. De los nudillos de Izumi salieron varios listones oscuros, que empezaron a moverse a los alrededores, mientras se extendían levantando a Izumi unos 30 metros del suelo. Katsumi y Bat lograron esquivarlos antes de que llegara contra ellos. Uraraka y Yui, quienes habían estado en su propia pelea, se vieron interrumpidas por el listón negro, viendo de dónde salía ese listón encontrándose con Izumi. Ambas chicas debieron sorprendidas por eso. Con los espectadores. Todos estaban sorprendidos por lo que veían. Aparentemente Izumi había encontrado otra variante de su Kyuk. Tetsu. ¿Otra variante de su Kyuk? ¿Es en serio? Izuku. Profe Aizawa, le hablo a su profesor con un tono como si estuviera preocupado. Aizawa. Sí, lo noté, dijo viendo la pantalla donde estaba Izumi tratando de controlar el listón negro. Pensó y pensó cómo detener esto hasta que algo se le ocurrió. Shinzou, el estudiante miró a verlo, ve con mirorilla y controla a su hermana. El estudiante asintió. Izuku agarró a Shinzou por la parte de atrás del cuello de su uniforme de deportes pues aún no tenía su traje, así empezaron a buscar dónde se estaba llevando a cabo la pelea. Mientras tanto, Izumi gritaba para intentar tomar el control o en este caso las riendas de la situación. Izumi, ¿qué está pasándome? Pensó viendo cómo los listones oscuros se movían a todas partes sin control. Yui iba a ser atacada por uno de los látigos oscuros, pero fue salvada por Katsumi, quien usó sus explosiones de sus pies que aún tenía, a pesar de que sus brazos le dolían aún podía moverlos. Bat se lanzó hacia Izumi para tratar de inmovilizarla, pero el látigo pareció tener vida propia cuando agarró a Bat de los pies y lo lanzó hacia una dirección al azar. Conveniente, Bat cayó en el techo de la prisión, entrando a esta sorprendiendo a Yaomomo y a Aoyama que estaban ahí, y así se escuchó: Bat ha sido capturado. Bat. Mierda, dijo quejándose mientras que Yaomomon lo estaba inspeccionando, pues algún daño se debió de hacer después de caer así. Yaomomo. Bat. Solo quedaba Katsumi, quien era la más capaz para poder acercarse a Izumi y tratar de calmarla. Uraraka y Yui decidieron ir a un lugar un poco más seguro mientras Katsumi se preparaba. Izumi vio a Katsumi levemente y apretó la mirada un poco. 3 látigos negros que salían de Izumi se dirigieron hacia Katsumi aparentemente de forma aleatoria. Katsumi dio un salto y se impulsó con sus explosiones, empezando a maniobrar en el aire, acercándose poco a poco a Izumi. Pero las cosas se complicaron cuando los látigos oscuros crearon un tipo esfera que cubría a Izumi y la esfera se empezaba a cerrar. Katsumi al ver esto se impulsó con sus explosiones de sus 4 extremidades, logrando entrar a la esfera antes de que se cerrara. Katsumi, tienes que detener esto, ahora, le dijo a Izumi, quien estaba tratando de abrir los nudillos para que el látigo oscuro desapareciera. Izumi, estoy bien, puedo controlarlo. Dijo gritando con una desesperación notable en su voz por no poder salir de esta mientras mentía sobre su situación. Katsumi, tienes que calmarte, dijo agarrando a Izumi de los hombros. Peor, la pecosa se apartó bruscamente mientras que más látigos negros salían de los nudillos. ¿Me puedes decir qué sucede contigo? Estoy tratando de ayudarte. Regañó a Izumi, quien solo la miró de mala forma. Izumi, no necesito tu puta ayuda. Gritó con odio mientras que los látigos empezaban a encoger la esfera que las envolvía. Katsumi miró sorprendida a Izumi por cómo le respondió. Nunca en todos sus años como amigas, Izumi jamás le había hablado así a Katsumi de una forma tan sincera. Era verdad que Izumi le había dicho así antes a la ceniza, pero eso pasaba en otro entorno. Izumi, al ser consciente de lo que hizo, se arrepintió y decidió enfocarse más en sus nudillos, tratando de evitar el contacto visual. Ambas se alarmaron cuando vieron que la esfera del látigo oscuro de los nudillos de Izumi se volvió a encoger. Izumi entró en pánico, empezando a respirar pesadamente sin saber qué hacer. Katsumi puso una mano sobre el cabello de la pecosa, la cual se sorprendió por esto y miró lentamente a la ceniza, viendo que ella tenía una mirada de compasión y un pequeño toque de tristeza. Katsumi, dilo, sé que tienes algo guardado, solo estamos tú y yo aquí, tal vez no sea el momento, pero puedes confiarme lo que sea. Después de todo somos mejores amigas, ¿no es así? Preguntó compasivamente. Izumi, yo quería, susurró mirando sus nudillos. Era verdad, Katsumi era su mejor amiga y lo que tenía Izumi la incluía a ella. Yo también quería estar junto a él. Katsumi, ¿qué? Preguntó sin entender bien lo que decía. Izumi,
Yo quería estar a su lado como tú lo estás, verlos unidos me hace sentir feliz por ustedes, pero algo siempre me molestaba cuando él te besaba, te abrazaba y pasaba tiempo contigo mostrando más que una cara común. Yo también quería sentir su cariño, verte a ti disfrutándolo me ponía tan celosa. Lentamente la esfera dejó de encogerse pero sin deshacerse. Katsumi, no me digas que... Abrió los ojos sorprendida al confirmar lo que anteriormente había teorizando. Izumi solo sintió sin poder verla a los ojos. Izumi, anoche pude escucharlos a ustedes haciéndolo, entregarse uno al otro, yo también quiero disfrutar de eso con él pero ya es tarde, él te pertenece como tú le perteneces a él, pequeñas lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Katsumi no tenía qué decir, por un lado no sabía cómo sentirse respecto a eso, era algo tan inesperado y sentía una pequeña culpa por eso, así que decidió abrazar a Izumi para consolarla. Izumi, lo siento, de seguro ahora no me, Katsumi. Tranquila, tranquila, hablaremos de esto después, ¿sí? Dijo y sintió como la cabeza de Izumi se movió en confirmación. Antes de seguir con esta escena, la esfera hecha de látigos se deshizo lo que generó que Katsumi cayera sin previo aviso, a pesar de que la esfera se había deshecho, varios látigos aún estaban haciendo escándalo a los alrededores de la zona dañando la estructura. Katsumi por la sorpresa no se pudo preparar para aterrizar, pero para su suerte Izuku quien ya había llegado con Shinzou atrapó a la ceniza en sus brazos. Izuku, ¿estás bien? Preguntó un poco preocupado. Katsumi, ese sí, estoy bien, pero Izumi, dijo mirando a la pecosa. Izuku, Shinzou, ahora. Gritó para que el pelo morado le hablara a Izumi. Shinzou, Midoriya, respóndeme. Le gritó a Izumi quien al instante recordó el Kirk de Shinzou sabiendo que eso era lo mejor. Izumi, ya estoy ya, los látigos se endurecieron alienzándose todos a diferentes direcciones mientras que Izumi tenía los ojos en blanco. Los látigos oscuros volvieron a entrar a los nudillos de Izumi para posteriormente desaparecer. Izumi cayó desde los 30 metros que estaba en el aire, se hubiera golpeado la cabeza si no fuera porque Izumi logró atraparla entre sus brazos así dejándola reposar en el suelo. Izumi se encontraba durmiendo en los brazos de Izuku estando inconsciente en su totalidad. Izuku, pudiste controlarlo, bien hecho, felicito a Shino que solo levantó el pulgar en muestra de confirmación y que estaba bien. Katsumi se acercó a Izumi caminando, se agachó y se acercó a Izumi para empezar a acariciarle el cabello bajo la extraña mirada de Izuku y Shinzou. Izuku, ¿pasa algo Kats? Preguntó por la repentina acción de la ceniza. Katsumi, no, solo que Izumi estaba despeinada, dijo acariciando la mejilla de la pecosa, hablaremos de esto después, le besó la frente comí un tipo madre. El entrenamiento de combate de canceló debido a lo sucedido con el Kirk de Izumi y que varios alumnos se lastimaron más por las peleas que ya vimos. Se le hizo saber a los Midoriyas de lo sucedido. Actualmente Izumi estaba en una camilla de hospital durmiendo. En el sueño subconsciente de Izumi, la peli verde miraba a su alrededor del lugar viendo solo oscuridad, quiso decir algo pero su boca estaba siendo cubierta por algo parecido a los látigos oscuros. Oe, ¿qué te hace pensar que puedes usar mi Kirk de esa manera tan irresponsable? Regaño a la pecosa que no entendía qué pasaba. Aquella persona era un hombre mayor, sin cabello, chaqueta de motociclista, ojos blancos y unos lentes pequeños de cristal tintado en amarillo. Izumi, ¿quién es él? Se preguntó en su mente sin poder comprender qué estaba pasando. Intentó hablar pero una neblina oscura que le cubría casi todo el cuerpo menos media cara y los antebrazos se lo impedía, así que se limitó a seguir escuchando al señor que tenía enfrente. Lo que acabas de usar es mi poder, mi Kirk pero una versión potenciada por el OFA. Izumi abrió los ojos mantén lo dicho ya entendiendo lo que pasaba poco a poco, mediante pase el tiempo los demás te darán el suyo, tienes suerte de que el mío haya sido el primero en manifestarse en ti, espero que logres dominarlo, se alimenta del enojo así que ten mucho cuidado en controlarlo, no me queda mucho tiempo así que solo te diré estés lista, cada vez podremos comunicarnos más y más a medida que pase el tiempo, como sea, buena suerte y práctica. Fuera del subconsciente de Izumi, la pecosa estaba despertando poco a poco abriendo los ojos, el hecho de que se sentía cansada se puede ameritar a que Recovery Girl había usado su Kirk en ella. Dejó eso de lado y reimplanteó lo que pasó en su mente, parecía tan real que dudaba que fuera una ilusión o un sueño. Izumi, eso sí que es extraño, vio hacia el techo mientras seguía acostada en la camilla, mi poder potenciado en el OFA. Los demás, el primero en ser manifestado, esto es como un rompecabezas, dijo empezando a analizar con cuidado lo que el hombre calvo le había dicho.
Abrió los ojos sorprendida llegando a una conclusión difícil de creer pero no de comprobar, definitivamente tendría que hablar con Olmigt en una ocasión que tengan para hablar. Izumi Agara se sentó en la camilla mientras hacía los brazos para atrás sintiendo como su espalda tronara. ¿Qué hora será? Preguntó a nadie en específico. Izuku. Las 4:23 de la tarde, dijo sentado en una silla vistiendo su traje azul de entrenamiento. Izumi se asustó por escuchar a su hermano al lado de ella sin saber que estaba ahí previamente. Cuando volteó para ver a su mellizo, se asustó el doble por ver a una enana de rizos verde lima sentada con las piernas cruzadas al borde de una camilla. Tatsumaki, la próxima vez que me hagas esperar varias horas para que te despiertes, te voy a hacer girar a 10 veces la velocidad de un juego mecánico, dijo malhumorada como siempre. Izumi, tía Tatsumaki, dijo un poco asustada, ¿a qué hora vino? Susurró para que solo Izuku escuchara. Izuku, como 20 minutos después de que te desmayaste. Tatsumaki, tú quítate. Una onda telequinética mandó a Izuku a la pared de la enfermería y 2 camillas volaron hacia él para impedir que se levantara, y tú, señaló a Izumi con un dedo amenazante que hizo que Izumi se quedara helada del miedo. ¿Cuándo querías decirme sobre tus variantes? Dijo enojada. Izumi. Bebu bueno yo, trato de hablar pero no encontraba las palabras exactas, no creí que fuera importante y que no pensé que te fuera a importar, se excusó. Tatsumaki solo la miró fríamente hasta preguntó. Tatsumaki, ¿cuál fue la primera y cuándo surgió? Preguntó sin rodeos. Izumi, fue una variante de superfuerza durante los exámenes de admisión, respondió tratando de ocultar el origen del poder. Tatsumaki. Mentirosa, dijo empezando a enojarse más, la dinamoquinesis no efectúa rayos de electricidad como efecto secundario, menos hace que se te rompan los huesos cuando te excedes, dijo rápidamente encontrando la explicación de Izumi como una mentira. Izumi sudó frío, nunca había pensado que su tía sabía tanto de ese tema a tal punto de encontrar que era mentira Tatsumaki. ¿De dónde vino ese poder realmente? Preguntó exigiendo respuestas. Izumi estaba pensando a 1000 por segundo tratando de encontrar una explicación que sacie lo que Tatsumaki pedía, pero tenía que ser una buena y detallada explicación. Para suerte de Izumi, Olmigt había llegado en su forma flacucha, para mala suerte de Olmigt, Tatsumaki estaba ahí. Olmigt. Buenas, ¿se puede? Preguntó entrando a la enfermería sin saber lo que le esperaba. Al ver la escena, Olmigt quiso irse pero la mirada de Izumi pedía un salvador, a pesar de ya no ser un héroe no podría evitar responder un llamado de ayuda de su predecesora. Olmigt, ¿qué está sucediendo? Preguntó acercándose a la camilla de Izumi, antes de que Tatsumaki lo mandara al diablo. Izumi tomó la palabra. Izumi, Olmigt, como usted sabe ella es mi tía. Olmigt. Sí, veo eso jovencita Midoriya, apretaba su mano con fuerza para no temblar por la mirada de la niña de 28 años. Izumi suspiró un par de veces para tomar valentía de lo que le dirá al ex profesional. Izumi, ella quiere saber de eso, dijo haciendo que Tatsumaki levantara una ceja pero aún estaba molesta en gran parte pero ahora tenía curiosidad. Olmigt, ¿hablas de eso? Dijo sintiendo cómo se sentía acorralado Tatsumaki. Un momento. Dijo entrando por un segundo en su cabeza, ¿acaso este Rubiales sabe de dónde viene tus supuestas variación? Preguntó a lo que Izumi asintió rápidamente haciendo que la atención la tuviera Olmigt como siempre. El rubio se sintió algo traicionado por su sucesora, iba a mentirle a Tatsumaki pero algo dentro de él le dijo que no lo hiciera. Olmigt, supongo que la explicación de la energía que potencia los golpes a través de sus músculos no la engaño, ¿cierto? Dijo a para que Tatsumaki negara. Tatsumaki, ¿acaso parece que nací ayer? Olmigt / Izumi, sí, la verdad sí. Tatsumaki, exigio que me digas la verdad, sin mentiras, a cambio puede que haga algo por ti lo que sea que te quede de estómago, dijo tratando de hacer un tipo de trato, pues amenazar a personas inocentes nunca había sido algo que ella haya hecho. Olmigt. Escuche bien, Tatsumaki-san, dijo respirando profundamente ante la mirada pesada de la loli, voy a hacerle sincero pero primero tengo que asegurarme que no haya nadie aquí cerca que nos pueda escuchar. Al instante Izuku salió de las camillas de la enfermería, cerró la ventana que daba luz directa del exterior, salió por la puerta principal y se quedó vigilando para ver que nadie veía. Izumi / Olmigt. ¿Estaba usando Crocs? Notaron el extraño calzado que tenía Izuku. Tatsumaki. ¿Se salió a su de fácil? Preguntó un poco sorprendida, no es una hazaña resaltante pero el hecho de que el inútil de su sobrino lo hiciera tan fácil era algo que destacar, centró su atención al rubio y a la pecosa quien aún estaban en sus lugares del inicio, y bien,
Preguntó esperando a que explicaran el origen de la fuerza y los látigos que tenía. 25 minutos después. Izumi, por mucho que deseara que fuera un sueño, era la realidad. All Might le había revelado todo el secreto de Luan Forol a Tatsumaki, quien se quedó a escuchar y analizar todo lo importante pues se trataba de su sobrina. All Might. Y lo de hoy en las pruebas de héroes, aún no lo sé, pero estoy investigando con lo que mi maestra la portadora 7 me dejó, explicó terminando de contar todo. Entienda que esto no es algo que pueda salir a la luz, si no, los villanos se enteran de tal información, no sé qué es lo que le pasaría a la sociedad, ¿entiende? Tatsumaki, ¿cuánto dominas? Le pregunto a la pecosa. Izumi, del 5% al 8%, dijo viendo cómo Tatsumaki se ponía seria. Tatsumaki. Devuélvelo. All Might e Izumi abrieron los ojos en señal de sorpresa. Izumi. ¿Pero por qué? Reclamó saber la respuesta. Tatsumaki. Como dijo Rubiales, este poder se usó para derrotar a ese tal All For One y dijiste que conocía sobre Lofa, ¿no? Suspiro, no dejaré que ella corra peligro. Ese tal Afo pudo haberle dicho más villanos sobre ese poder y sorpresa, usar a alguien cercano a ella como rehén para que se lo dé. All Might. Eso no sucederá, hay profesionales cuidando de sus amigos en la academia y la policía cuida de sus padres, aparte que su padre es un héroe del top. Tatsumaki, ¿crees que los villanos son la única amenaza? Los nuevos Kaijin son iguales o más fuertes que un top, así que o Izumi se queda con el Ofa y lo entrena sabiendo que pueden usar a su familia como rehén o lo devuelve para que no corra riesgos. Se cruzó de brazos. All Might. Comprendo la preocupación y acepto que la jovencita Izumi estará en riesgo, pero nadie dijo que la vida de un héroe sería sencilla, así siguió justificando por qué Izumi debería seguir como vivía en su vida de héroe. Izumi veía esto empezando a reflexionar, era cierto, si Afo filtró el secreto de Lofa, puede que ella esté en peligro y no solo ella sino también su madre, su tía Fubuki, sus amigos, por culpa de ella, podía que en vez de poder salvarlos a todos, tal vez los lleve a todos a un peligro más. All Might. De todos modos no es elección mía, sino la de ella, dijo viendo a Izumi la cual también fue mirada por Tatsumaki quien la miraba con un poco de enojo y seriedad a la vez. Tatsumaki. ¿Y bien, qué vas a hacer, correr el riesgo o no? Dijo esperando a que Izumi elija la de regresar el Ofa. Izumi. Yo. Pensó un poco más, yo creo que, no, negó firmemente sorprendiendo a los dos, yo no creo. Yo quiero seguir con el Ofa, quiero ser más fuerte, aun si corro el riesgo, me haré más fuerte para salvarlos. La respuesta hizo que All Might sonriera con orgullo por su respuesta, pero por parte de Tatsumaki, se vio decepcionada y se enojó un poquito más. Tatsumaki. Izumi, nos vamos, dijo empezando a flotar y haciendo que Izumi también flotara. Izumi. ¿Qué? Espera, ¿a dónde? Preguntó mientras empezaba a sentir un poco de miedo. All Might. Espere Tatsumaki-san, pero la señorita Izumi aún debe. Dejó de hablar al sentir como algo le pasaba en el costado de su torso. Se levantó la camisa que traía puesta, viendo como su herida que tenía por culpa de All For One estaba siendo sanada tan limpiamente a una velocidad constante, solo tardó unos 20 segundos en sanar por completo, no había ninguna sola cicatriz de la herida del estómago que el ex héroe tenía antes, si Bradeciru y sus gemas heridas de su pelea contra Afo también fueron curadas. All Might. Increíble, dijo tocando donde previamente tenía su herida, su atención fue robada cuando escuchó un estruendo justo delante de él. Al mirar vio que la pared que separaba la sala médica con el exterior ahora estaba rota, ni Tatsumaki ni Izumi estaban ahí. Izumi cayó de trasero al frente de los dormitorios de la clase 1, mientras que Tatsumaki estaba de brazos cruzados viéndola. Tatsumaki. Te doy 15 minutos para empacar tus cosas e irnos de aquí, dijo seriamente viendo cómo la pecosa se paraba. Izumi. Espera, ¿irnos? ¿Por qué? Preguntó. Tatsumaki. No hagas preguntas y solo obedece, hazlo, dijo seriamente y sin remordimiento. De la puerta principal salió Tetsu. Tetsu que tenía una bolsa de basura. Tetsu. Oh, Midoriya-chan, veo que estás claro. El cuerpo del chico de metal fue lanzado hacia atrás derribando la pierna principal y poco más de la estructura dañando los ladrillos. La culpable de esto fue Tatsumaki quien con solo una mirada causó eso, y antes de seguir dañando al pobre chico Izumi se puso al frente con los brazos extendidos. Izumi, detente. Gritó tratando de proteger a su compañero. Tatsumaki, sal del camino Izumi, no lo repetiré, dijo frunciendo el ceño.
Izumi tembló ante lo dicho aunque no la detuvo para mantenerse ahí, tensó todo su cuerpo para no caer y plantarle frente a Tatsumaki mientras más de sus compañeros bajaban de los pisos superiores viendo la escena, intentaron acercarse a las dos peliverde para tratar de calmar el asunto pero solo lograron ser mandados a volar contra el edificio así escribiendo la palabra molestias. Yaomomo. ¿Qué está pasando? Preguntó mientras veía a Izumi estar entre Tatsumaki y sus compañeros de clase estando contra las paredes. Izumi, ¿por qué haces esto? Preguntó mientras trataba de mantenerse firme en su lugar para que Tatsumaki no dañara a alguno de sus compañeros. Tatsumaki, tú deberías saberlo, mientras poseas ese poder y estés aquí siempre estarás en peligro, los profesores de aquí no podrán protegerte ni siquiera podrán sacar todo tu potencial, ¿cuánto has mejorado conmigo y cuánto has mejorado con tus mediocres maestros? Explico sus razones, apártate de los débiles Izumi, solo te van a retrasar. Bad. ¿A quién demonios le dices débil enana? Dijo saliendo de la pared mientras tenía algunos vendajes. Un aura verde lo rodeó y salió volando casi 1 kilómetro de distancia. Yaomomo. Bad. Se preocupó. Izumi, detente. Pidió de nuevo, no los lastimes, por favor. Gritó con desesperación. Tatsumaki. Entonces vámonos de aquí Izumi, y déjalos, su decisión se mantenía en pie. Izumi quería decir algo pero no podía, algo le decía que si seguía retando a la Esper, le iría muy mal, apenas pudo formular algunas palabras antes de bajar la mirada. Tatsumaki, si vas a decir algo, hazlo bien, la pecosa Romo valor y gritó. Izumi, yo aún quiero estar aquí. Lo soltó, quiero graduarme como una heroína, estudiar con mis compañeros y aprender de los héroes, quiero aprender a cómo salvarlos a todos, por favor, déjame quedarme. Gritó con todo el valor que pudo reunir. Se quedó en silencio mientras veía como Tatsumaki pensaba en algo levemente, girando su mirada a nada en particular, suspiró. Tatsumaki. Parece que no lo entiendes, esos lazos que tienes, solo son un punto débil que las personas pueden explotar para arrinconarte, o incluso lastimarte, corta esos lazos de una vez y hazte más fuerte, para que nadie pueda hacerte daño de nuevo Izumi, tales palabras fueron escuchadas por toda la clase 1, a quien se mantenía expectante, Izumi iba a negar lo dicho pero alguien se le adelantó. Katsuki. Ya basta, se puso al frente de Izumi, no es tu elección si ella se queda o no, Tatsumaki solo lo fulminó con la mirada. Siguiendo el ejemplo de su hermano, Katsumi puso su mano sobre el hombro de Izumi, dando a entender que estaba apoyándola. Poco a poco, más de sus compañeros empezaron a caminar, lentamente hasta que rodearon a Izumi por completo. Katsumi. Escuche bien Tatsumaki, no dejaremos que le quite la oportunidad a Izumi de poder estudiar y graduarse de aquí solo porque usted quiere, o que incluso si la saca de la UA, seguiremos siendo amigos de ella, nos escucho. No dejaremos que se la lleve. Gritó lo último mientras que Tetsu quien estaba medio consciente, Kendo, Ibara, Lin, Shoto, Katsuki, Mineta, Shinzou y el resto de la clase asintieran en confirmación. Ya sea por respeto o amistad, la clase 1, Ab no dejaría que Izumi, una buena chica se vaya puesto a que la clase haya perdió a muchos de los suyos, al ser Izumi muy sociable mantenía a las personas juntas en una relación de confianza, a pesar de no estar en su mejor momento, Izumi trataba de sonreír. Tatsumaki. Está bien, los miro y suspiro, solo los dejaré medio muertos para que dejen de molestar, su cabello se levantó por sus poderes psíquicos. Levantó la mano hacia la clase, su mano brilló en una estela verde y acto seguido, todos los compañeros de Izumi fueron mandados para atrás debido a una onda psíquica de la enana. Casi toda la clase estaba siendo presionada contra una de las paredes de los dormitorios, similar a una gravedad tremenda. Katsumi. No me puedo mover, pensó mientras trataba de despegarse de la pared pero era inútil. Tatsumaki. ¿Ven a lo que me refiero? Débiles, dijo con una mano hacia ellos. Izumi apenas comprendiendo lo que pasaba, usó su propia telequinesis para tratar de neutralizar la onda de Tatsumaki, logrando reducirle un 7% de la onda mientras daba todo de sí. Izumi. Para por favor, los lastimas. Dijo tratando de ayudar a sus compañeros intentando aliviar la presión. Tatsumaki. No te esfuerzas, que te haya entrenado no quiere decir que seas tan fuerte como yo, aplicó una pequeña parte de más poder psíquico. Ese 7% de la onda que Izumi podía retener se convirtió en un 4% casi duplicando la presión. Algunos de la clase empezó a gritar por dolor sintiendo como sus músculos estaban siendo tensados. Del cielo emergió una figura que iba cayendo a caer Tatsumaki, la cual se movió a la izquierda evitando la figura que era Bad que terminó golpeando el suelo.
Bah, ¿logró esquivarlo? Pensó sorprendido, pero su atención fue absorbida por el hecho que la onda psíquica de Tatsumaki lo mandó con el resto de la clase. Izumi luchaba con todas sus fuerzas, para tratar de neutralizar la onda psíquica, activó el OZA al 8%, lo que de alguna manera potenció su telequinesis logrando llegar al 15% de neutralizarlo, pero era inútil, Tatsumaki solo tuvo que ejercer un poco más de fuerza para llevarlo al 4% nuevamente. Tatsumaki, ¿crees poder neutralizar mi poder, hasta cuándo te darás cuenta que no podrás? Regañó a su sobrina. Izumi, no me detendré hasta que tú lo hagas. Dijo tratando de ejercer más poder. Tatsumaki, no quería hacer esto pero no me dejas más opción, si tanto quieres estar con tu clase, ¿por qué no te les unes a esto? Dijo para intentar hacer que la presión igualmente afecte a Izumi. Pero justo antes de eso, Tatsumaki, ¿qué? Exclamó como que jamás que nada mientras miraba a aquel que se atrevía a tocarla, que se atrevan a tocarla así la hacía enojar más de lo normal. Izuku. Ya basta, vas a dejar todo hecho añicos si sigues con esto, ¿por qué no lo hablan de forma menos extrema? Dijo viendo cómo sus compañeros salían de la pared. Tatsumaki al instante al identificar quién era, liberó una onda de choque desde su ubicación hacia los alrededores para hacer que el pecoso la soltara. Tatsumaki, suéltame, inútil, dijo con venas empezando a salir de su frente, te digo que me sueltes, ¿estás sordo o qué te pasa? Izuku. Yo solo digo que hacer esto es necesario existiendo una mesa y sillas para poder hablar, dijo relajadamente. A Tatsumaki no le gustó esto, Katsuki, Katsumi e Izumi sabían lo que se venía a continuación. Los tres. Sal de ahí cuidado. Gritaron el trío de amigos de secundaria. Tatsumaki creó una onda de choque hacia Saitama cuya potencia fue suficiente para romper todos los vidrios de todos los dormitorios de toda la UA completa, eso hablando únicamente de ventanas. El suelo por otra parte, un sendero con forma cilíndrica se había manifestado por debajo de Izuku hasta unos cuantos kilómetros más en la calle. Aparentemente Tatsumaki no le importaba los daños que creará en el lugar. A pesar de la potencia del ataque, que obligó a los demás a alejarse 15 metros más de ella, Izuku nunca aflojó su agarre, su mano se mantenía firme sujetando el antebrazo derecho de la loli. La descarga de poder seguía su curso haciendo que el cuerpo de Izuku temblara por eso. Izuku. Wow, mis músculos están en sexto grado, dijo y en efecto, su cuerpo estaba agitado por ser sometido a tal poder psíquico pero aún así estaba con 0 daños. Katsumi. Lo está soportando. Dijo asombrada. Izumi, confío en ti Oni-chan. Tatsumaki estaba más que sorprendida porque aquel Kirkles que tanto odiaba estaba resistiendo su poder en bruto como si no fuera casi nada. ¿Será que en verdad tenía un Kirk? Si fuera así, ¿por qué lo escondió? ¿Por qué pasar esos 11 años ahí? Y ahora que lo pensaba, Tatsumaki. Dime una cosa, Deku, le dijo inútil en Bakunes, ¿por qué la ayudas, incluso después de esos 11 años que pasaste viviendo así? ¿Amas a los que te hacen daño o qué? Preguntó esperando su respuesta expectante. Para todos menos los cenizos y para la pecosa, se les hizo rara esa pregunta o de plano se les hizo incoherente, pero Katsuki, Katsumi e Izumi sabían perfectamente a qué se refería. Izuku. Pues, es mi hermana, es lo que debo hacer Tatsumaki. ¿Y si fuera otra persona que no fuera tu hermana? Izuku. Yo diría que no, no tengo otro motivo por la cual ayudarla, solo hago lo que creo que es correcto. Si viviéramos en un mundo donde no seamos hermanos, solo la vería como una completa desconocida, y ya, ella y yo no tenemos nada especial. Las últimas palabras resonaron en la cabeza de Izumi, bajo la mirada. Cosa que pocos de la clase notaron. Izumi. Nada especial entre nosotros, Tatsumaki. Veamos si eso es cierto o que en realidad sientes algo por ella, sonrió desafiante mientras desataba una potente carga psíquica. Izuku. ¿De qué estás hablando? Preguntó gritando pues la carga psíquica de por sí hacía mucho ruido. Izumi se sonrojó un poco por lo dicho por su tía. Izuku. No quería hacer esto pero, pensó a punto de gritar, Kota Aa. 3 segundos tuvieron que pasar para que un Kyborg con gorra roja con cuernos atravesara una de las paredes del dormitorio para encontrarse con el pecoso. Kota. Sí sensei. Se reportó como es debido mostrando respeto hacia el peli verde. Izuku. Asegúrate de que todos estén bien, yo me encargaré de la esta pequeña. Dio una orden a su discípulo quien al instante fue con los demás alumnos a revisar que estuvieran bien. Tatsumaki. ¿Quién le dices pequeña maldito mocoso?
replicó reafirmando que no le gusta que la llamen así, aplicó más potencia a todas las direcciones sin importarle el lugar, SKN intención era que Izuku la soltara, vemos cuánto tiempo puedes resistirlo. Sonrió como si estuviera ganando. Izuku, en verdad que no respetas la propiedad ajena, pensó, si vas a ponerte así, se deslizó para abrazar a la pequeña Esper. Izuku, vayamos a un lugar donde no haya nadie. Con un salto salió del terreno de la UA recorriendo varios kilómetros dejando un cráter en donde antes estaban. Shinzou. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Quién era esa niña? Preguntó muy sorprendido por las pocas capacidades que mostró pero a la vez eran poderosas. Izumi. Acierto, clase B, Shinzou, esa es mi tía Tatsumaki, ya ven de dónde salió mi telequinesis, dijo viendo al cielo donde desaparecieron Izuku y Tatsumaki. Kota. Bien, todos están bien, pero tú, señalando a Bad, tienes algunas fracturas en la parte posterior de la caja torácica, te llevaré con Recovery Girl. Bad. ¿Y qué? Estoy perfecto, no tengo nada, dijo rechazando la ayuda médica. Kota. Mi sensei dijo que los cuidara a todos, pero creo que entenderás si le digo que uno ya estaba muerto, apuntó con su cañón hacia Bad a punto de disparar. Pero se detuvo al recordar algo, camino hacia la chica de pelo cenizo. Katsumi. ¿Qué pasa? Preguntó algo extrañada. Kota sacó de nuevo el botecito de plástico a lo que Katsumi se sonrojó, agarró el botecito y lo redujo a cenizas con sus explosiones. Katsumi. Ni una palabra sobre eso, orden de la mujer del maestro, dijo a lo que Kota aceptó la orden. Todoroki. Oigan, Izumi, ¿dónde está? Dijo para que todos miraran donde anteriormente estaba la arrodillada en el suelo viendo que no había nadie. Uraraka. ¿Ustedes creen que ella? Yaomomo. Sí, sí lo hizo, dijo ya conociendo a la pecosa. Katsuki. Oye Ojalata, ¿tienes permiso de los héroes para actuar no? Preguntó a lo que Kota asintió, entonces lleva contigo a 2 personas, y deténganlos, conociendo a la enana, harán un caos. Con los 2 peluverdes que estaba en el aire. Tatsumaki. Suéltame, ¿acaso crees que estamos en un doujin donde la tía se coge al sobrino o qué? Dijo mientras intentaba hacer que Izuku la soltara. Izuku. ¿De qué hablas? Dijo mientras veía a Tatsumaki tratando de zafarse del agarre. El salto de Izuku los había hecho recorrer decenas de kilómetros de distancia, tal fue la distancia que llegaron al bosque de las Pussycats, la mitad de ellas que quedaban. Al caer Izuku fue quien recibió todo el daño de chocar contra los árboles, así los dos rebotaron por los árboles y chocando contra el suelo. Hasta que quedaron suspendidos en el aire por los poderes de Tatsumaki, quien se separó del abrazo pero su brazo seguía en el agarre del pecoso. Tatsumaki. Suéltame. Dijo sacudiendo al pecoso haciéndolo chocar contra el suelo y en ocasiones haciéndolo chocar contra árboles. Izuku. Si hago eso vas a huir. Dijo mientras estaba hundido en el suelo porque Tatsumaki lo había estrellado contra este. Tatsumaki. ¿Serás idiota? ¿Por qué huirá de alguien más débil que yo? Ahora suéltame, dijo con tremendo enojo que tenía. Izuku obedeció sabiendo que Tatsumaki no se iba a ir de ese lugar de donde estaban. Tatsumaki sacudió un poco la manga de su vestido negro que había sido sujetado por Izuku, supuestamente para limpiarla. Cuando el pecoso salió del suelo y se sacudió el traje de entrenamiento, al mirar al frente vio la mano de Tatsumaki a punto de dar un golpe con su dedo medio que era retenido por su pulgar. Tatsumaki. Esto debería ser suficiente para ti, dijo dando un golpe en la frente de Izuku con su dedo medio. El pecoso fue mandado a volar hacia una colina, logró ponerse de pie fácilmente como si no hubiese sido nada en realidad. Tatsumaki al ver esto se vio sorprendida así que elevó su inicio de poder psíquico abarcando gran parte del bosque, un pequeño torbellino se creó alrededor de Tatsumaki, un segundo después pasó a ser un tornado igualando una tormenta mientras que varios árboles volaban alrededor del tornado que brillaba en verde mientras Tatsumaki estaba en el centro de este flotando. Izuku. Eso se ve divertido, dijo viendo la tremenda demostración de poder. A unos cuantos cientos de metros de ahí estaban Mandala y Pixiebo, quienes eran las únicas que quedaban de las heroínas de rescate en montañas. Mandalay. ¿Qué está pasando? Dijo saliendo del edificio donde los alumnos se habían hospedado. Al salir vio el tornado de color verde arrasando con gran parte del bosque. Pixiebo. Es imposible, nunca hubo un tornado aquí, porque ahora hay uno en un día soleado. Preguntó en nadie en particular empezando a pensar que el haber dicho querer a chicos de 15 años hizo que los dioses la castigaran.
A unos 20 kilómetros de ahí, Izumi corría con el 8% de loza a toda velocidad a lo que podía ir, yendo a la tremenda velocidad de 40 metros por segundo, tardaría alrededor de 8 minutos y 20 segundos en llegar. Lo bueno es que su desgaste era menos ya que si entrenamiento con Tatsumaki le había hecho aumentar su resistencia. Izumi. Corre, 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 ella jamás escucharía a Izuku, si no llego a tiempo para detener esto, puede que lo mate, pensó preocupada por su hermano mientras a toda velocidad. Izumi tenía la percepción de la realidad algo alterada, pues pensaba que Izuku iba a morir por culpa de Tatsumaki, y aunque fuera el caso ella jamás podría detener a Tatsumaki a menos que Izumi aceptar cortar lazos con sus amigos o regresar el Oza a All Might, la cual era la mejor opción para que así el número 1 pudiera regresar ya sin su herida. Detrás de ella estaba Kota corriendo cargando en su espalda a Katsumi y Abad corriendo a su lado, quienes ocuparon el puesto para ir con el Kyborg. Kota había dado la señal a los héroes profesionales de no detener a Izumi dando la excusa de que era un entrenamiento autorizado, así evitando que los héroes de la zona se metieran en el problema. Bad, ¿cuándo sabremos cuando lleguemos? Preguntó corriendo al lado de Kota con su bate en mano, sorprendentemente no le costaba seguirle el paso a Izumi junto a Kota. Katsumi. Conociendo a la tía de Izumi, lo sabremos cuando lo veamos. Dijo sujetándose de los hombros del Kyborg. Una explosión sonó lejos de ahí, aparentemente algo pasaba ahí. Bad, yo voy, me tomará 5 minutos, ustedes encárguense del problema familiar. Dijo mientras cambiaba de rumbo ahora corriendo hacia donde se escuchó la explosión. Kota, se meterá en problemas, su permiso solo sirve para seguirme, no para actuar. Dijo a lo que Katsumi lo miró con ojos diciendo se lo hubieras dicho. De vuelta al campo principal, Izuku se mantenía caminando hacia el tornado bastante tranquilo. Tatsumaki atacó lanzando un árbol que se había transformado en estaca hacia Izuku, el cual lo desvió fácilmente hacia un lado enterrándola en el suelo. Izuku, supongo que esto va a tardar mucho, suspiro, veré si puedo divertirme. Acto seguido desapareció de la vista de Tatsumaki, la cual se sorprendió por eso, vio a todos lados viendo el bosque, se sorprendió al ver al pecoso en una de las estacas que estaban volado alrededor del tornado. La cara de Izuku mantenía una expresión algo seria. Tatsumaki, ¿es rápido?, dijo viendo las capacidades de su sobrino y sonrió, aparentemente algo bueno salió de su nacimiento después de todo. Desde el suelo a una pequeña distancia de 70 metros las dos heroínas de rescates montañosos se habían acercado a ver qué era, viendo el paisaje como si fuera del fin del mundo. Ambas se quedaron boquiabiertas. Accidentalmente mientras Tatsumaki atacaba a Izuku, una de las grandes estacas se había desviado hacia Pixie Bobo, pero estando a escasos 3 metros de ella, Izuku pateó la estaca hacia un lado clavándola en un árbol. Izuku, ten más cuidado donde atacas. Dijo aparentemente regañando a su tía. Tatsumaki, ¿quién le dices que tenga más cuidado, mocoso? Regresó el grito como era costumbre. Mandalay, Mimi Dorilla, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella, una villana? Izuku, ya quisiera, es mi tía, dijo sorprendiendo a las dos heroínas. Sin esperar nada más salto se alejó de ellas para seguir, les sugiero ir a otro lugar. Dijo haciendo que las dos sintieran. Trotó lentamente hacia el tornado que se había formado. Tatsumaki vio pedazos de tierra de gran tamaño y algunas estacas. Izuku, debería estar bien si la hago cansarse, me quedaré aquí para cuidarla, pensó mientras desviaba las estacas y los pedazos de roca. Accidentalmente había desviado un pedazo enorme de tierra hacia las dos heroínas que se estaban retirando. Cuando se dio cuenta de su error, trató de ir a romper el pedazo de tierra antes de que las lastimara. Tatsumaki se le adelantó creando una barrera alrededor de ellas y moviéndola de lugar para que quedaran detrás de ella. Tatsumaki, ¿quién es el que necesita tener más cuidado ahora? Jaja, niño pendejo, lo último lo susurró. Mientras que Mandala y Pixie Bob estaban detrás de Tatsumaki asombradas por el escudo, lograron ver algo que solo las hizo sentir envidia. Las dos. Tiene más que yo, pensaron viendo el pequeño cuerpo de la Esper con esa carne. Izuku, enana presumida. Tatsumaki, ¿a quién le dices enana? Poco tuvieron más que pensar las dos heroínas dentro de la barrera cuando fueron bajadas al suelo y fueron rodando dentro de la misma barrera como bola de boliche mareándolas. Seguido de esto Tatsumaki siguió atacando a Izuku con grandes pedazos de tierra y estacas hechas de los árboles que eran arrancados por el tornado que rodeaba a la psíquica. Izuku se limitó a correr para bloquear los ataques lanzados por ella. Tatsumaki, ¿qué te ocurre? ¿Estás siendo abrumado por tantos ataques que solo puedes huir? Eres patético, así quieres te confíe a tu hermana.
Se burló con una sonrisa del pecoso, quien tenía una vena sobresaltado de su cabeza. Izuku. Quiero irme a mi cama, pensó empezando a cansarse mentalmente de estar peleando con la psíquica. Tatsumaki moviendo su dedo índice destruyó el suéter deportivo de Izuku, dejándolo solo con una camisa blanca que decía agua caliente. Izuku. Mi ropa de entrenamiento. Dijo por perder una pieza esencia de su outfit. Tatsumaki. Aún no termino, dijo levantando los brazos y bajándolas con algo de fuerza, algo peculiar en ella es que tenía un tipo de sonrisa. Izuku fue impactado por una potencia psíquica parecida al Bang de Izumi, solo que por obvias razones, muchísimo más potente que mando a Izuku volar a altísima velocidad. Dio dos ataques iguales a esos que hacían que Izuku pareciera muñeco de trapo mientras volaba por los ataques. Tatsumaki lo agarró de la pierna y lo lanzó al suelo, así siguió maltratando al pecoso mientras cambiaba de ubicación yendo por donde fueron regresando rápidamente a la ciudad. Bat jadeaba levemente mientras veía al Kaijin delante de él, al parecer el delincuente tenía la ventaja por previamente ser sometido a una prueba de Tatsumaki. El Kaijin era un esqueleto gigante de un zorro que medía el doble de un edificio, algo que notar era que el esqueleto le faltaban partes importantes y que el cráneo estaba casi roto por completo. Bad. Acabemos con esto de una buena vez, dijo escupiendo en su palma para mejorar su agarre con el bate. El Kaijin en cuestión apenas pudo emitir un sonido antes de explotar el 10.000 pedazos por ser impactado con la nuca de Izumi, quien estaba siendo impulsado por los ataques de Tatsumaki. Bat solo se quedó expectante mientras veía los huesos destruidos caer del cielo después de que el Kaijin explotara. Bat. Mejor sigo a esos dos, luego les cuento que es en otra dirección, dijo empezando a correr para tratar de alcanzar a Genos y a Izumi. Katsumi no, porque ella no era la que corría. El combate disputa entre tía y sobrio recorrió varios kilómetros, inclusive saliendo de la ciudad para llegar a otras ciudades gracias a las capacidades de Tatsumaki. La pequeña mujer agarró a Izuku de la mueca, dio varias vueltas en su eje y lanzó a Izuku al cielo a una gran altura. Mientras el pecoso caía, Tatsumaki creó una barrera alrededor suyo en la cual Izuku se estreñó al caer en la misma dirección que Tatsumaki. La barrera giró un poco para que Izuku estuviera al frente de Tatsumaki, quien hizo que la barrera explotara mandando a volar a Izuku. A altas velocidades, Tatsumaki atacaba a Izuku de diferentes formas y ocasionalmente, lanzaba a Izuku contra los edificios, pero el pecoso lograba suavizar el impacto flexionando las expremidas que impactaba primero contra la estructura. En una bodega se estaba a cabo una pelea, decenas de villanos con ojos blancos y aspectos peligroso de más de 2 metros estaban tratando de luchar contra un grupo de 3 personas. Una de esas 3 personas era un hombre que vestía una gabardina verde, la parte superior de su cara era cubierta por un pañuelo negro con 2 ojos para sus ojos, algo característico de este hombre era que en sus manos tenía nudilleras de metal con las que golpeaba a los múltiples villanos que se lanzaban a atacarlo. Él era Knuckles Duster. Otro de ellas era una chica de cabello rosa, traje sin mangas para los brazos ni mallas para las piernas, dejaba mucha piel al descubierto, tenía un corazón en el pecho de su ropa y un tutú, ella estaba brincando entre las paredes de la bodega y alguna que otro soporte que encontrará ahí para saltar, ocasionalmente le pateaba la cara a uno de los villanos que la querían atacar o atrapar. Ella era Pop Step, el último de ellos era un chico de 19 años, joven, llevaba una camisa con capucha con los colores de All Might, en sus brazos y en sus piernas tenía protección, posiblemente para evitar hacerse daño ante impactos. Lo que hacía este chico era estar en el suelo con las 2 manos y las 2 piernas pegadas a este haciendo que se pudiera deslizar, haciendo caer a varios de los villanos. De Crawler. Maestro, son demasiados, dijo mientras se veía rodeado de varios villanos. Su maestro Knuckles Duster estaba siendo golpeado por varios villanos. Si intentaba esquivar un golpe era golpeado por otro puño, a pesar de que el hombre seguía luchando y le estaba haciendo daño a varios de estos, el hecho de ser atacado consecutivamente por más de 5 de ellos a la vez complicaba las cosas. Pop Step. Debemos irnos, esto es demasiado. Dijo la chica con Love de Idol entrando en una pared unos cuantos metros sobre los demás, viendo cómo sus compañeros estaban siendo atacados. Los villanos, a pesar de estar ganando, no parecían estar felices, más bien estaban fuera de control para ser sincera. Fuera de la bodega, había una chica de pelo corto y lacio con un parche en el ojo izquierdo viendo la bodega desde la azotea de un edificio. La chica solo suspiró viendo dicha estructura, lo más raro de ella es que una abeja, que tenía una jeringa en vez de un aguijón se le metió en el parche, aparentemente no le molestó eso.
Lo único que pensó fue que tal vez se había pasado esta vez, tantos villanos para tan pocas personas era un desperdicio, y aún más el desperdicio al potenciar a los villanos con una droga que potenciaba sus Kyok. No pudo pensar más pues algo llamó su atención, era un punto verde a la lejanía que se acercaba a gran velocidad. Popstep veía con preocupación cómo sus compañeros estaban siendo acabados por completo, hasta que la pared en donde estaba apoyada fue rota porque un chico de 15 años la derribó con la espalda, rompiendo la pared y haciendo que la chica cayera al suelo. Todos los villanos que estaban fuera de control, tomaron el control por un segundo, deteniéndose notando cómo la chica había caído al suelo y como una fuente de luz entraba a la bodega. De Crawler. Pop. Se preocupó por su amiga que estaba inconsciente en el suelo, su atención fue robada por el chico de 15 años que había derribado la pared. ¿Quién eres? Izuku. ¿Eh? Preguntó parándose del suelo y sacudiéndose el polvo de su camisa. Ah, perdón por la pared, fue culpa de ella, se lo pueden cobrar. Apuntó hacia el hueco que había quedado a la pared, donde estaba Tatsumaki viendo la escena con una mano en su cadera. Tatsumaki. ¿Culpa mía? Tú fuiste quien se impactó contra la pared y la rompió. Exclamó indignada. Izuku. ¿Y quién me lanzó a la pared? Argumento en respuesta, perdón, ya nos vamos de aquí, le hablo a los villanos y a los vigilantes. Los villanos fuera de control, tomaron la pésima idea de atacar al dúo que había aparecido, 20 villanos se lanzaron hacia ellos. Knuckles Duster. Salgan de aquí, no es seguro. Advirtió mientras que 6 villanos lo atacaban a él. Izuku solo cerró su puño y lo impactó contra uno de los villanos, el villano fue mandando hacia atrás por la potencia del golpe, llevándose consigo a todos los demás que estaban detrás de él. Tal acción hizo que el resto de villanos incluidos los que estaban atacando a Knuckles Duste y a The Crawler se lanzaran a atacar. Tatsumaki. No tengo tiempo para esto así que desaparezcan, movió su dedo. 2 minutos después, la bodega estaba sin techo, los villanos estaban repartidos en el suelo completamente inconscientes, las paredes habían sido desgarradas. Popstep estaba despertando viendo el lugar. Popstep, ¿qué pasó? Preguntó confundida, ¿los héroes llegaron? The Crawler, no sabría decirte, dijo al lado de Knuckles Duste, ambos mirando hacia el cielo en una dirección, pero debemos aliviarnos de que estamos bien. Knuckles Duste. El mundo está cambiando tan radicalmente, que hasta una niña pequeña puede poseer ese poder, habló haciendo que la chica solo lo mirara raro. Recorriendo los cielos de la ciudad, Tatsumaki atacaba ocasionalmente a Izuku quien era mandado al aire por los ataques pero sin recibir daño en lo absoluto, un estallido psíquico hizo que Izuku atravesara varios edificios hasta quedar en una azotea, Izuku logró aplicar fuerza en sus piernas para detenerse en la azotea y no caer a la calle. Izuku. Un momento. Dijo viendo que estaban en una ciudad, vio a Tatsumaki y dijo, oye, ya nos apartamos del bosque, aquí es muy peligroso para las personas. Le gritó a Tatsumaki quien estaba a varios metros en el aire. La pequeña Espero vio la zona, movió su cabeza hombro a hombro talareando mientras pensaba con los ojos cerrados. Tatsumaki. Bien, dijo descendiendo lentamente con su telequinesis para quedar en la azotea, justo al frente de Izuku haciendo contacto visual con su sobrino, como si esperara algo. Izuku. Eso fue fácil, pensó mientras se giraba y apuntaba a una dirección, si no estoy mal, el bosque estaba hacia allá, apuntó a una dirección errónea, por estar girando en el aire su sentido de la orientación fue afectado. Tatsumaki. ¡Qué idiota, el bosque es hacia allá! Agarró a Izuku de la cabeza y la empezó a arrastrar por el tejado, por las paredes del edificio hasta llegar a la calle donde la cabeza del pecoso se siguió arrastrando contra el cemento, aparentemente Tatsumaki se enojó más. Izuku. Esto no es bueno para el cabello, pensó mientras sentía su cabeza ser arrastrada por el suelo, pero más importante, ¿se estará dando cuenta que está dañando propiedad tanto pública como privada? Mientras Tatsumaki seguía arrastrando la cabeza del pecoso por las calles, su visión panorámica notó algo que los seguía, a pesar de ir a una velocidad mucho más rápida que la del sonido, algo los estaba siguiendo. Tatsumaki. ¿Algo nos sigue, un villano? No, ningún villano bueno para nada podría mantener esta velocidad, pensó mientras miraba más a detalle que los seguía. Sonic. Reconocería ese cabello donde fuera, aparentemente venir a esta ciudad no fue una pérdida de tiempo, no sé qué está pasando pero da igual, Midoriya, prepárate porque este día morirás. Pensó mientras sacaba 4 shurikens en su mano y los lanzó todos a la vez, shurikens explosivos. Al lanzarlos, empezaron a hacer chispas por mecanismos que tenían en el centro de las shurikens que las hizo girar un poco más rápido. Sonic.
Es imposible que los esquiven, son teledirigidos, pensó mientras una sonrisa desquiciada se formaba en sus labios. Sonrisa que desapareció al ver cómo la niña de pelo lima levantó un dedo haciendo las shurikens se detuvieran, con otro movimiento devolvió las shurikens hacia el ninja. Sonic se vio limitado a esquivar para que las shurikens no le dieran usando su gran agilidad y velocidad como podía. Pero mientras esquivaba las shurikens, movió su cabeza a un lado quedando en un ángulo donde vio entre las piernas de Tatsumaki, logrando obtener la respuesta de una de las mayores preguntas del mundo y era, no tenía. Tal vista desconcentró a Sonic, lo que generó que una shuriken le explotara por la espalda, lo que generó una reacción en cadena, terminando siendo impactado por las otras tres. Si se lo preguntan, Sonic no se sonrojó ni sintió placer, se asustó por pensar que a Tatsumaki le habían cortado el suyo porque él jamás había visto esa parte de la mujer. Sonic, maldito seas Midoriya. Maldijo a su actual objetivo a matar. Unos segundos después Izuku logró sentir como la tierra le embarraba la cara, señal de que habían vuelto al bosque. 5 segundos después se liberó del agarre, parándose mientras se resbalaba un poco por la inercia. Izuku. Parece que volvimos, qué bien, dijo mientras se sacudía la cara y veía la zona donde Tatsumaki había arrasado todo. Bueno, ahora ya te puedes soltar aquí, ya no hay razón para contenerte. Tatsumaki. ¿Qué? ¿Entiendes que tú eres el que está siendo probado? Hablas como si me hubieras subestimado desde hace rato, ¿no es demasiado? Si realmente fuera en serio yo, Izuku. Entonces hazlo, ven en serio, sin contenerte, apretó su puño viendo a Tatsumaki, listo para seguir. Tatsumaki vio esto con sorpresa, lentamente su cabello empezó a flotar al mismo tiempo que sus labios se curaban en una sonrisa. Tatsumaki, ¿qué fue lo que dijiste? Una descarga de poder psíquico se hizo presente creando una onda de choque que destruyó varios árboles a su alrededor. Unos escasos minutos más tarde, Izumi al estar a la altura normal del bosque no podía creer lo que veía, era como un mega desastre natural pero con un toque fin del mundo. Pedazos gigantes de tierra, árboles convertidos en estacas, ráfagas de aire podían empujarla estando a más de 80 metros de ahí, un tornado llegaba hasta las nubes, inclusive estaban creando rayos entre las nubes. Este sin duda, era un paraíso apocalíptico, era destructivo y hermoso a la vez. Izuku, fue lo único que pudo susurrar al ver tremenda destrucción, preocupada de que su mellizo hubiera quedado medio muerto o directamente muerto. Kota llegó con Katsumi en su espalda, ambos presenciaron lo mismo desde las colinas, el detector de energía de Kota mostraba una energía imposible de medir. Katsumi, ¿dónde están ellos? Preguntó hacia el discípulo Kibor quien empezó a buscar con su radar. Kota, hay 3 fuentes de vida, 2 están en esa destrucción, otra se está acercando a ellos, posiblemente sea Midoriya-chan, informó mientras Katsumi se bajaba de su espalda. Así 3 personas se estaban acercando al caos, 4 si contamos a Bad del cual no faltaba mucho para que llegara. Izumi como podía se estaba acercando poco a poco a la tormenta creando una esfera de protección alrededor suyo para acercarse, eso la protegía de los vientos, pero le dificultaba avanzar por la fuerza que empujaban su esfera, así que mantuvo el Oza al 8% para avanzar. Katsumi quien estaba más atrás por unos 20 metros, apenas lograba avanzar, los aires la mandaban a retroceder pero con sus explosiones lograba neutralizar la fuerza de repulsión así avanzado, pero entre ambos se acercaba más difícil era seguir, pero contra todo pronóstico, se mantenía avanzando sin dudar. Kota estaba hundiendo sus extremidades al suelo para evitar ser mandado a volar. Izuku esquivaba con baja dificultad las rocas que Tatsumaki le mandaba a toda velocidad, lo más difícil de esto para el pecoso era lo mucho que duraba, solo deseaba que esto acabara para poderse ir a su cuarto para cambiarse. Tatsumaki. Maldición, sobrepase mi rendimiento de energía, y pensar que yo lo estoy testeando, pensó mientras empezaba a sudar y a jadear por el cansancio, pero a pesar de esto sonrió, es increíble que él pudiera dejarme así, necesito acabar con esto rápido, pensó mientras una vena empezó a formarse en su frente. Mientras Izuku corría por los alrededores esquivando estacas y pedazos de tierra, Tatsumaki levantó la tierra de los alrededores y la base sobre Izuku en olas de tierra, no pasó ni un segundo para que toda la tierra fuera esparcida por un golpe de Izuku quien se había quedado con el puño arriba. Tatsumaki jadeó asombrada, pero su cansancio le estaba cobrando factura, haciéndola bajar al suelo para que quedara de pie sin poder volar. Izuku, oye, ¿estás bien? Preguntó un poco preocupado como asombrado, pues nunca espero ver a Tatsumaki en ese estado, con todos sus años sabiendo cómo era ella. Tatsumaki, no necesito tu preocupación.
Gritó mientras hacía flotar a Izuku con su telequinesis, pero rápidamente notó algo, es muy pesado, pensó tratando de mandar al pecoso con todas sus fuerzas al espacio pero no podía. Izuku. Wow, estoy flotando, esto es genial, dijo asombrado por lo que estaba pasando, pero al ver a su tía esforzándose dejó de lado eso, ya demos esto por terminado, ahorra un poco de energía para que puedas moverte luego, sugirió. Tatsumaki iba a gritarle a no ser porque sus rodillas tocaron el suelo porque sus piernas perdían su fuerza, sus ojos se cerraban a pesar de tratar de seguir consciente. Pero al final se dio ante el agotamiento excesivo. La mente de Tatsumaki estaba visitando algunas de sus memorias, una habitación cerrada donde la única fuente de luz era la ventana con barrotes de la única puerta de la habitación. Un cuarto diferente donde había una pequeña niña de cabello oscuro jugando con bloques hasta que el cristal de la ventana se rompió, de ahí entrando una niña pelo lima flotando. 4 hombres iguales con máscara y traje siendo asesinados por aquella niña de pelo lima, la niña de pelo oscuro alejándola con un ataque psíquico débil. Por último, un hombre con un traje de héroe, una capa blanca, un cabello oscuro y corto, con un emblema en el pecho que decía Blast. Tatsumaki siendo la niña pelo lima corría hacia aquel hombre vestido de héroe que estaba caminando, los pensamientos de Tatsumaki llenaban el sonido. Él me reconocerá y verá lo fuerte que me he hecho, debo proteger a mi familia, él me enseñará a dirigir mi vida, cuando llegue el momento no esperes que alguien venga a salvarte. Esos pensamientos reflejaban un propósito para vivir y un profundo respeto y admiración hacia aquel hombre vestido de héroe. Tatsumaki buscaba la ayuda de aquel héroe, dentro de la mente de Tatsumaki, el hombre de traje de héroe la miró y pronunció unas palabras que no pudo oír pero su mente las pudo procesar, aquellas palabras fueron, agua caliente. Tatsumaki abrió los ojos completamente, viendo que había leído lo que decía la camisa de Izuku quien la miraba revisado que esté bien. Tatsumaki. ¡Qué horrible camisa! Se levantó un poco para sentarse. Izuku. Sí, estás completamente bien si puedes decir eso, dijo mirando a la espera quien lo miraba un poco seria pero a la vez expectante, realmente no había pensado en lo increíble que son los poderes psíquicos, eres muy habilidosa, se agachó para estar a la par de Tatsumaki. Tatsumaki. No necesito que tú lo reconozcas, Kirkle es inútil, lo insulto, pero a diferencia de otras veces Izuku solo la miró sin mostrar ningún descontento. Izuku. Era solo un cumplido y ya, dijo un poco afectado de que Tatsumaki no pudiera ser afectiva ni por un instante, aunque no tenga idea de cómo llegaste a ese nivel tan monstruoso, solo me queda suponer que te esforzaste, ella solo giró a otro lado sin querer verlo. Tatsumaki. Pues claro, no se obtiene un poder como el mío de la noche a la mañana, es tan obvio que hasta los simios como tus compañeros lo pueden saber. Izuku. Buen trabajo Tatsumaki, acarició la cabello de la peli lima de forma un poco paternal si lo decimos así, tenía tierra en el cabello, se paró para empezar a tratar de irse. Tatsumaki. Espera, flaqueó en sus palabras por primera vez en mucho tiempo. Izuku. Así, sobre Izumi, regreso al tema por el que la pelea había iniciado al principio, puede que no confíes en sus compañeros ni en sus maestros para que la protejan, pero ¿acaso no es esa tu ideología? Los fuertes no deben esperar a ser salvados o algo así, tanto tú como yo sabemos lo fuerte que ella puede llegar a ser, y aunque tal vez sea cierto que aún no puede defenderse ante amenazas muy grandes, aún tiene a sus compañeros para apoyarla, puede que por los consideres inútiles e incompetentes, aunque yo no estaría muy seguro de que todos ellos sean así, mira. Dijo moviéndose de su lugar para dejar a la vista que Izumi había llegado al lugar, Bad y Katsumi, los dos últimos estaban cansados pero pudieron seguirle el paso. Izuku. Si yo que fui considerado un inútil por ser Kirkles pude llegar hasta donde estoy con mi esfuerzo, ¿qué opinas sobre aquellos que aún no lo han dado todo de sí? Lo último lo dijo viendo a la pequeña Esper. Tatsumaki increíblemente estaba considerando lo que Izuku dijo. Empezó a flotar usando sus poderes mientras los 4 adolescentes que venían para ver la situación. Izumi. Tía, por favor déjame, Tatsumaki. Silencia Izumi, no gastes saliva, dijo mientras se elevaba más en el aire, la pecosa pensó que Tatsumaki atacará a Izuku pero no fue el caso, voy a permitir que sigas en tu escuela de payasos, pero igualmente te vendré a visitar los sábados para entrenar mejor tus poderes. Izumi se sorprendió por lo que escuchó tanto que abrió la boca, su rostro de sorpresa fue reemplazado por un rostro de felicidad. Izumi. Muchas gracias, hizo una reverencia agradeciendo la oportunidad de continuar con su vida escolar. Tatsumaki. Es culpa de este cabeza hueca, dijo jalándole el pelo a Izuku, mientras tanto tú.
Se dirijo hacia Izuku, quien sentía su cabello ser jalado. Tu prueba se pospone por hoy, pero te haré una prueba sorpresa cuando menos te lo esperes. En un destello de velocidad, Tatsumaki desapareció del lugar solo dejando una estela verde que marcaba por donde había pasado. Izumi. Ella lo escucho. Pensó sin aún creer el cambio de opinión de la pequeña psíquica. Kota. Maestro, qué bueno que está bien, dio un salto y aterrizó arrodillado frente a Izuku. Bad. No entiendo, ¿así que venimos para nada? Dijo el delincuente juvenil con su ropa muy rota por enfrentar las ondas psíquicas de Tatsumaki, pelear contra el esqueleto zorro y la presión de aire de la pelea. Katsumi, que veía a Izuku, cruzó miradas con este, ambos solo hicieron una sonrisa en señal de que todo estaba bien. Izuku. Oigan, ¿nos meteremos en problemas por esto? Casa Midoriya. Tatsumaki aterrizaba en el jardín después de volar, estaba cansada pero a la vez se sentía un poco satisfecha. Al entrar a la casa estaban Mitsuki e Inko hablando sobre un tema del cual Tatsumaki no le dio importancia. La pequeña Esper subió las escaleras, entró a su habitación y se acostó en la cama suspirando, miró al techo recordando las palabras de Izuku. Si alguien como yo sin Kirk llegó a este nivel por mi esfuerzo, ¿qué opinas de aquellos que aún no lo dan todo? Esas palabras hicieron que Tatsumaki sonriera mientras le decía idiota al pecoso. Fubuki. Tatsumaki, ¿te ves cansada? ¿Estás bien? Preguntó preocupada por su hermana. Tatsumaki. Estoy en perfecto estado, ¿quién crees que le estás preguntando? Dijo con su típico tono, pero cambió unos segundos después. Escucha bien, Fubuki, dijo para que su hermana le prestara atención, te doy permiso de estar con tu grupo de tontos. Fubuki. Espera, ¿qué? Preguntó sin creer lo que había escuchado. Tatsumaki. No me hagas repetirlo, es fastidioso, volvió a su semblante gruñón, diles de mi parte que si siguen así siendo débiles me voy a retractar, así que será mejor que te cuiden o los dejaré muertos, se encogió de hombros al decir lo último. Fubuki. No es por ser entrometida pero, ¿por qué dices eso ahora? Tatsumaki. Digamos que, cambie de perspectiva, desvió su mirada hacia la ventana recordando un momento de su vida, sí, eran buenos tiempos esos. Tatsumaki. Fubuki, llamo a su hermana. Fubuki. ¿Sí? Respondió rápidamente Tatsumaki. Mañana vuelvo a París, tú te puedes quedar si quieres, pero si alguien te hace daño, házmelo saber y lo mató, amenazó a alguien que aún no había hecho nada. Al día siguiente. Ubicación. Cementerio de Musutazu. Hora geográfica. 4:50 de la tarde. Fecha. Miércoles 15 de noviembre. Vestidos de negro, la clase 1A estaban rezando a las lápidas de sus compañeros que habían pasado a mejor vida. Tetsu intentaba no llorar con todas sus fuerzas, pero simplemente, el haber perdido a Kirishima, el chico que parecía su hermano, lo hacía sentir como si en verdad había perdido un miembro de la familia. El saber que cumplían el mismo día no facilitó las cosas. Uraraka le rezaba a Ida, Tsuyu y Shoji a Tokoimani, Mineta rezó por Kaminari, y Bara les rezó a todos inclusive a los que no habían muerto recientemente. Una de las más afectadas era Izumi. Lo malo de ser tan sociable es que había una pseudo relación de amistad con casi todo su salón. Izumi. Descansen en paz amigos, espero que puedan volver algún día. Terminó de rezar y abrió los ojos, unas pequeñas lágrimas salieron por sus ojos. Una muerte era una muerte, llorar no tenía nada de malo. Katsumi. ¿Estás bien? Le agarró del hombro a Izumi, quien asintió. Izuku por otro lado, no le rezó a nada ni a nadie. Era verdad que una muerte se tenía que respetar, pero él solo vio a todos con casi absoluta indiferencia. Tampoco es como si tuviera muchos amigos dentro de los difuntos, y Ida tal vez pero ni tanto. Hace unos 20 minutos que varios conocidos de los difuntos se habían ido, entre ellos la familia Ida, los asidos, y sorprendentemente Aux también había venido aquí. Igualmente Hiroki Oka había estado aquí. Saludó a su clase, nadie la dijo nada más que meros saludos por respeto, pero ella se fue de aquí junto cuando la clase había llegado. Izuku. Me pican las mejillas, dijo rascándose las pecas y acercándose a una de las lápidas, viendo cómo Uraraka rezaba a Mina. Uraraka. Extrañaré sus bromas, dijo con un tono triste mientras se paraba y se limpiaba algunas lágrimas. Voy a atrapar a quien hizo esto, vengaré a mis amigos y voy a dejar detrás de las rejas al villano que acabó con ellos. Izuku. Primero que nada te me calmas, le llamó la atención de la castaña quien se giró a verlo. En segunda, ni siquiera sabes quién fue así que no gastes energías poniéndote metas que cumplir. Aparte Izumi me dijo que a Ida casi lo mataban queriendo vengar a su hermano, ¿quieres desperdiciar tu vida queriendo atrapar a un asesino? Uraraka.
No, pero aún así, debo encontrar al culpable, es un villano después de todo, no puede ni debe estar en las calles como si nada, reafirmo su objetivo. Izuku. Si te dejan inválida no será culpa mía para que sepas, le dijo a la castaña a lo que ésta le dio un golpe leve en el pecho como diciendo ya basta de forma chistosa. A pesar de que Izuku lo decía en serio, Uraraka se lo tomó un poco en broma, no por el peligro que representaba el villano sino por la actitud de Izuku al hablar. El bello momento de amistad fue interrumpido cuando Kota, que había acompañado a Izuku, le apuntó a Uraraka con su cañón de incineración creyendo que Uraraka quería atacar a su maestro. Por suerte Izuku logró evitar una desgracia. Media hora después todos estaban en el autobús regresando a la UA, Izuku tenía su brazo en la ventana sosteniendo su kiraja, su mirada era al paisaje de las cosas moviéndose relativamente lento para Izuku, le daba tiempo para ver cada cosa que pasaba al lado del autobús. Izuku. Barandilla, barandilla, perro, estudiantes, árboles, semáforos, trabajadores de mapa siendo perseguidos para volver al estudio, pensó enumerando cada cosa que veía hasta que sintió como Katsumi le agarró de la mano. Izuku tranquilamente apretó delicadamente la mano de la ceniza aceptando que sus manos se juntaran. Katsumi. ¿Qué hubiera pasado si en vez de alguno de ellos había sido yo quien perdiera la vida esa noche? Preguntó acurrucando su cabeza en el hombro del por ahora peli verde. Izuku. No es importante pensar en eso, porque ahora mismo estás aquí, con nosotros. Apretó un poco su agarre sin lastimar a la ceniza, siendo sincero, no me gustaría para nada que algo te pasara, me la paso bien contigo, por alguna razón creo que eres la única con la que puedo expresarme más, dijo mientras volteaba a ver a la ceniza. Katsumi solo sonrió en respuesta al ver los ojos esmeraldas, se acurrucó gustosamente en el hombro del pecoso y siguió con otra pregunta. Katsumi. ¿Es verdad que no tienes ninguna relación más allá de la sangre con Izumi? Recordó lo que Izuku le había dicho a Tatsumaki. Izuku. En parte es cierto, aunque si la quiero, más que nada es por deber como su hermano que debo de cuidarla, aunque no me quejo, aún así somos amigos, o eso creo, dijo con simpleza y honestidad total. Katsumi. Entiendo, dijo mientras miraba de reojo a Izumi quien estaba hablando amistosamente con Lin Lin, ¿y si ella sintiera algo por ti? El pecoso miró algo sorprendido sin entender del todo. Izuku. ¿Como empatía o rencor? Katsumi. No, algo más propio, algo más profundo que solo más allá de una amistad. Izuku. ¿Una superamistad? Dijo haciendo que Katsumi se riera por eso. Katsumi. Ja ja ja, no, más allá que solo que le agrades o algo de compañerismo, se calmó un poco para cambio su semblante a uno más serio, me refiero a, ¿qué harías si ella sintiera por ti lo mismo que siento hacia ti? El pecoso finalmente entendió. Izuku. Bueno, dijo sin saber bien la respuesta, para su mente era simple, le diría que no podría regresar el sentimiento hacia su hermana, pero algo le decía que no lo hiciera, así que tomó la opción más fácil en esta, una pequeña mentira, le diría que no podría aceptarlo, puede que ella quede triste por eso, la conozco bien, pero después de todo la ayudaría a comprender el porqué Katsumi. ¿Por qué no la aceptarías? Pregunto rápidamente. Izuku. Pues, somos hermanos. Katsumi. Estamos en Japón. Izuku. Pero aún así, yo estoy contigo, y no creo que esté bien, y de paso, ¿por qué insistes en el tema? Devolvió la pregunta. Antes de que Katsumi supiera qué decir, el autobús llegó a la UA, la ceniza evadió la pregunta, y rápidamente salió. Por la ventana. Obviamente abrí la ventana antes de saltar y salir del autobús. Izuku. No me respondió. Shinzou. Tú tranquilo, tampoco entiendo a las mujeres, dijo desde el asiento trasero de donde se sentaba Izuku. Todoroki. Lo mismo aplicaría para mí, el único ejemplo que me enseñó mi padre sobre las mujeres es a golpearlas. El peli morado y el peli verde lo miraron raro. Izuku / Shinzou. ¿Infancia dura? Todoroki asintió, y así nació una pequeña amistad de chicos con malas infancias. Más en la tarde, ese mismo día, Aizawa citó a todos sus retoños de la clase A, sus alumnos de la B también. En el lugar también estaban Cementos y Ectoplasma. Estaban en el nuevo campo de entrenamiento Gamma, hecho con un piso de concreto para el uso de Cementos pudiera usar su Kirk, la zona era amplia. Aizawa. ¿Ya todos están aquí? Preguntó y todos asintieron, muy bien, de seguro todos se estarán preguntando qué hacemos nosotros tres aquí, por un imprevisto el examen de licencia se apresuró y Tetsu. Disculpe sensei, levantó la mano mientras interrumpía al azabache, ¿qué es una licencia? Preguntó sin saber lo que era, caso similar era el de algunos otros alumnos de la clase. Ectoplasma. ¿No se lo dijiste?
Aizawa. Por lo menos soñé que sí, respondió en respuesta a su compañero profesional. En resumidas cuentas, cada año las escuelas para héroes se reúnen en unas instalaciones para llevar a cabo varias pruebas. Aquellos que puedan superar esas pruebas y aprobarlas, obtendrán una licencia provisional que les dejará ayudar y actuar en público para capturar a cualquier villano que se encuentren. ¿Entendido? Todos asintieron. Izuku, ¿tú tienes algo parecido? Le pregunto a Kota, que estaba a su lado. Kota. Sí, la obtuve hace 2 años, pude lidiar con todas las pruebas, dijo mostrándole su licencia a su maestro. Aizawa. Regresando al tema principal del por qué los trajimos aquí, retomo el tema. Como en el examen para obtener la licencia van a haber más alumnos, tendrán que competir. Lo que vamos a hacer durante el mes y medio que nos queda para el examen, van a aprender a usar sus dones para un movimiento especial que les asegure la victoria. Piensen en esto como su propio Detroit Smash. Ahora dispérsense por el gimnasio. Toda la clase obedeció la orden de su maestro. Cementos creó varios pilares de diferentes tamaños en los que estaban cada alumno, así cada uno podía concentrarse en su propio entrenamiento. Ectoplasma creó varios clones para cada alumno, para dar apoyo o ideas de cómo desarrollar sus dones para sus movimientos. Aizawa. Oye, si no vas a hacer nada aquí, mejor ve y, le hablaba a Kota, pero se detuvo al ver cómo el chico escribía en una libreta rápidamente mientras su mira cambiaba de la libreta hacia Izuku e Izuku hacia la libreta. Haz lo que quieras. Katsumi estaba practicando con sus explosiones con sus 4 extremidades, potenciando sus patadas con las explosiones de sus pies y golpes de muñeca con las de sus palmas. Katsumi. ¿Qué opina? Ectoplasma. Veo lo que quieres hacer, ¿quieres potenciar sus ataques físicos con tus explosiones? Katsumi asintió. Deberías aprovechar su flexibilidad. Da un salto con giro y usa tus explosiones de palma para acelerar y da un rodillazo, dando una explosión desde la planta del pie con el que quieras atacar, sugirió. Katsumi asintió. Logró hacer cuando trató de hacerlo, pero su patada final se sintió poco firme. Ectoplasma. Mejora eso último. A pesar de que tienes gran talento, te falta. ¿Habrá algo más que quieras desarrollar? Preguntó haciendo que la chica pensara un poco. La chica vio de reojo a Izuku, quien estaba en su propio pilar practicando un poco un movimiento. Katsumi. Sí, hay algo más. Su mellizo Katsuki por su parte estaba mejorando sus explosiones base, eliminando el efecto de que la explosión se extienda innecesariamente, así concentrando la potencia de dichas explosiones. Aparentemente estaba muy feliz por eso, pues ya tenía una idea de varios ataques que podría hacer. Izuku estaba haciendo casi nada, puesto a que Ectoplasma vio sus golpes normales consecutivos. A vista del héroe era como si golpeara tan rápido que creaba varios puños físicos, así que al tratar de crear otro movimiento, Izuku terminó destruyendo el pilar donde estaba por un cabezazo. Ya se saben cuál técnica usó. Izumi estaba estancada, a pesar que de tener más de una habilidad, no sabía cuál entrenar primero. Izumi. Fuego, telequinesis u Ofa, se preguntó mientras agarraba de su mentón, pero finalmente se decidió por el Ofa, más que nada por la promesa / trato que tenía con Tatsumaki. Ectoplasma. Muy bien, así que quieres mejorar tu superfuerza. Izumi. Sí, pero no tengo una imagen muy clara por ahora. Sé qué quiero hacer, aparte si me excedo un más de lo que puedo controlar puede que, ya sabe, algo en mí termine roto. Ectoplasma. Entiendo, trabajemos eso por el momento. Después de todo, entre más comprendas tu propio poder podrás ver qué más hacer con eso, aconsejo. Mientras los estudiantes trabajaban en sus movimientos, junto a Kota aparecieron Fubuki y Toshinori. Toshinori. ¿Cómo le va a la jovencita Midoriya? Preguntó el ex-héroe con ropa de su talla. Cabe decir que se veía más joven y más fresco. Kota. La gemela del maestro aparentemente tiene problemas para elegir su propio ataque especial, explicó. Fubuki. ¿Por qué no solo le pregunta a Izuku? Sugirió. Kota. El maestro está ocupado mejorando sus habilidades y estoy tomando nota de esto, dijo mientras seguía tomando nota de Izuku. Golpes rápidos que confunda al enemigo, un cráneo poderoso, le pediré al doctor que refuerce el mío. Toshinori se acercó a Izumi viendo cómo la chica se movía ágilmente con el Ofa al 6%, tratando de ir acostumbrándose más y más, saltos laterales, saltos altos, golpes firmes. Toshinori. ¿Tienes problemas para avanzar? Le preguntó mientras la pecosa se detenía. Izumi. Sí, dijo un poco desanimada. ¿Qué debería hacer? A mí no se me ocurre nada. Toshinori.
Ya veo el problema, dijo para que Izumi le preste más atención. No me preguntes a mí qué deberías hacer, porque le estarías preguntando a All Might qué haría con ese poder, pero tú no eres All Might, eres Izumi Midoriya. Encuentra tu propio estilo, tienes que dejar de querer ser como yo. Izumi pensó en esas palabras, intentó entenderlas pero no lo comprendió. Izumi, ¿no puede usar otra frase de guía espiritual? El rubio se rió ligeramente en respuesta. Toshinori. Tal vez necesites algo más. Si buscas nuevas ideas, trata de visitar el taller de apoyo, de seguro puede que te guste algo de allí, aconsejó mientras caminaba a Tetsu para apoyar su tutela obtenida por leer un libro de cómo ser un buen maestro. En el primer piso de la UA, Izumi caminaba calmadamente buscando el salón de apoyo mediante los letreros que sobresalían de los salones. Hasta que finalmente lo encontró. Izumi, aquí es, agarró la manija de la gran puerta que había. Uraraka. Izumi, saludó amistosamente mientras Izuku y ella caminaban, posiblemente dándose consejos mutuamente. Izuku, ¿también veniste por mejoras? Izumi, es más por, boom. La puerta que estaba delante de Izumi había explotado desde el otro lado, una gruesa capa de humo salió del salón de apoyo. Uraraka, Izumi. Izuku, conozco ese sonido, dijo reconociendo la explosión. Un aplauso con algo de fuerza del pecoso ayudó que el humo se dispara rápidamente, pero la imagen que la castaña y el pecoso vieron fue única. Izumi no podía respirar por los dos bultos de carne que tenía en su cara, igualmente, sentía algo entre sus pechos. ¿Cómo les explico la posición? Fácil, Mei había dado una vuelta por la explosión, lo que hizo que su cara quedara en el pecho de Izumi al igual que Izumi quedó en el suyo. Mei, hola chicos de la clase A, ¿qué te trae por aquí? Se levantó sin inmutarse por la posición en la que estaban mientras se levantaba para que la Midoriya pusiera a respirar. Olvide sus nombres, se paró completamente dejando que la pecosa se levantara. Uraraka Ochako, viendo a Izumi con una cara sombría. Izumi Midoriya, dijo tímidamente por saber que su hermano la vio en esa posición con una chica, eso la incomodó demasiado. Izuku Midoriya, ya nos habíamos conocido, trabajamos en la Island en el bebé energético, habló tranquilamente ignorando la escena que acababa de presenciar, como sea, queremos hablar contigo sobre Mei. Uy, no puedo, estoy muy ocupada haciendo mis bebés, dijo a punto de volver a entrar a su salón. Izuku, unas mejoras para nuestros trajes, terminó su oración. Esa última parte activó un interruptor de emoción en la chica de cabello rosa, quien con un brillo en sus ojos se dio la vuelta muy emocionada y se acercó a Izuku. Mei, ¿en serio? Tienes mi atención. En un parpadeo estaba enfrente del pecoso. Power Loader, Atsume, el héroe salió del salón, sé que quieres unirte en mi estudio, pero si sigues causando un desastre te tendré que expulsar. Mei sudó frío por lo dicho, alumnos de la clase A, ya veo, All Might me dijo que vendrían, entren. Al entrar, los tres alumnos se asombraron por la cantidad de aparatos que habían, distintos aparatos para distintas partes del cuerpo y con distintas funcionalidades. Uraraka se asombró con un taladro. Izuku, ¿y esto? Preguntó mirando una pila de aparatos de apoyo, eran algunas decenas, alrededor 32 o más, ¿son muchos? ¿Funcionan? Mei, por supuesto que sí, son mis bebés después de todo, dijo junto a la pila de aparatos de apoyo. Izumi. Son demasiados, ¿no pasó tanto desde el inicio de clases? ¿Cómo pudiste crear todos eso? Power Loader, eso se debe a que se la pasa mucho tiempo creando inventos, incluso en el festival deportivo vino aquí para jugar con sus inventos y crear más, la verdad me sorprende su pasión por estas cosas pero aún así, suele crear un desastre, vio una mancha de quemadura en una pared, como si algo hubiera explotado, como sea, ¿qué buscan para sus mejoras? Izumi. Sí, bueno, yo quiero algo que le ayude a aliviar la tensión de mis brazos al golpear pero que no estropeó la salida de mi fuego, algo así es posible. Power Loader, ya veo, tu estilo es de golpes, ¿no? Con un poco de tratamiento debería ser posible si es lo que buscas, dijo levantando el dedo confirmando que sí podría hacerlo. Izumi, es increíble, ¿no? Oni-chan, se giró para ver a Izuku pero se quedó de piedra al igual que Uraraka. Uraraka, Atsume-san, ¿qué estás haciendo? Dijo mirando a la chica de cabello rosa. Mei, estoy inspeccionando su cuerpo, sí que está más duro de lo que aparenta, dijo tocando del cuerpo de Izuku. Tocaba su abdomen, los costados y levemente el pecho. Iba a seguir tocando hasta que una barrera en forma de esfera verde se manifestó alrededor de Izuku evitando que Mei dejara de tocarlo. Izumi,
Ya por favor, déjalo en paz, dijo con una mano extendida hacia el pecoso que brillaba en un verde brillante, el ceño de la pecosa estaba algo fruncido. Mei. Bien, creo que sé lo que necesitas amigo mío, dijo sacando algo de sus inventos y poniéndoselo a Izuku, resultando ser un exoesqueleto algo grueso. Izuku. Me siento Iron Man, dijo mientras se movía con los controles de Mei. Iba a seguir pero el exoesqueleto se empezó a torcer por la espalda, pero con un leve giro, el invento de la chica Apsu.